De la mañana, 37 minutos. Regresamos con este debate en la mañana de hoy aquí en el informativo del Eje Cafetero con Óscar Cruz Ramírez y Julián Muñoz Salazar. Mientras va llegando por ahí el doctor Germán Aguirre Muñoz, una notica rápida, curiosa, que dio un video que se ha hecho viral, entre otras cosas, y es que en Pereira está la agente de tránsito más hermosa del mundo. ¿Cómo les parece? ¿En qué sentido? Lindísima, lindísima. Dicen que ver ese video es ver una mujer muy hermosa. Inclusive ya estamos haciendo... ¿Un agente de tránsito? Sí, de aquí de Pereira. Dice que usted, que cualquiera ni le alega para que le ponga una multa. Se queda calladito. Y no es bien el contrario, bonita. no es que la gente a la vez se choca. Puede pasar, ¿no? Puede pasar. Puede ser una buena técnica. Se distrae. Por Y eso le cuento que ya ya estamos haciendo si no es que contactos. la lleva por delante, porque si fija los ojos en ella. A ver si la sigue podemos derecho. traer aquí al informativo del Eje Cafetero. Bueno, Estamos hágale, haciendo queda contactos. con Vamos a ver si tarea, lo logramos. Ahí estamos tratando. Bueno, sigamos con ese debate. Bueno, Óscar, le doy los muy buenos días. El análisis para esta semana, ¿cuál es? De esto que ha venido manejándose a nivel mundial, los promedios de inflación que se están dando en algunos países. El dólar la semana pasada, casi que toda la semana pasada había caído, pero digamos durante toda esta semana ha venido creciendo el dólar, lo que no es bueno para la economía colombiana en este caso. A ver, Germán, muy buenos días a ti, a Álvaro, a los amigos, a Julián. Agradecer esta oportunidad. Mire, empiezo con lo siguiente. Escuchando yo a Julián, me sostengo en mi teoría de que el dinero es una mercancía, el Bitcoin es una mercancía, y cada vez que se juega con la incertidumbre, pues van a suceder factores como el que usted está planteando, que es la deformación real de lo que tiene que ver con la capacidad que tenga una moneda, cualquiera sea ella, sea virtual o sea real, o que se identifique como una moneda de un país, el valor real de esta. Pero quería hacerle una claridad respecto a lo que ha venido hablando la gente todos estos días. Escuchaba ahora hablar a Julián sobre lo de las pensiones, pero eso es un tema que hay muy apasionante. Pero mire, Germán, es tanta la desinformación que muchas veces la gente se queda con lo que dice. Escuché al señor Miguel Uribe hablando de que Falabella se iba a ir del país, que porque Petro estaba ahí, y resulta que Falabella se va a ir de Chile, de Ecuador y de Perú porque no le genera las utilidades necesarias. Entonces, desinformar. Y mire la desinformación, Germán, tan real, y esto están en datos. La gente ha dicho que en el gobierno de Petro nadie va a invertir, y qué casualidad, señores oyentes, de Qué Buena y de Mundovisión, que a julio de este año hubo una inversión de 5.889 millones en lo que tiene que ver con de dólares, estamos hablando de dólares, en Colombia. Y lo que es agosto, septiembre, octubre y noviembre, qué casualidad que encontramos en datos no de Óscar Cruz ni de Gustavo Petro, 9.491 millones de inversión extranjera. O sea, 4.000 millones. Si es tanta la incertidumbre, la desconfianza, el temor, entonces me gustaría que nos explicaran por qué esta inversión y que también qué casualidad que el 72% de esta inversión extranjera, Germán, está encaminada a la economía del petróleo, básicamente, y del carbón. Entonces, son temas apasionantes que si los hace uno desde el punto de vista económico, no desde el punto de vista de quién esté en el gobierno, le generan a la gente de pronto oportunidades de mejorar sus condiciones sociales, a donde se desarrollan estas exploraciones o estas explotaciones de petróleo y de carbón, de la mano con teorías que plantea Gustavo Petro y el gobierno a nivel nacional y la COP27, que es la disminución de las energías fósiles y trabajar con energías limpias. Entonces, eso es lo que a uno le incomoda a veces como economista, como ingeniero, o el análisis sectario que se da en torno a temas económicos. Óscar, pero le quiero plantear lo siguiente. Uno percibe que el gobierno del presidente Petro de cierta forma ya comenzó a ceder. No ha sido una posición tan radical como la que planteó en campaña o la que inició. Sí, total. Pero ahora ya uno ve un discurso de la ministra más distinto. Sí. Y yo creo que eso va generando y eso está conllevando a que la gente diga, venga, cuando ya están hablando de renovación de contratos de exploración petrolera y están hablando de la posibilidad de que se vuelvan a dar nuevos contratos, que es lo que él ha dicho, 0 nuevos contratos, vamos a mantenerlos vigentes. Entonces yo creo que de cierta forma es que el gobierno va entendiendo que acabar de inmediato, pues prácticamente ya, o así se ha escalonado como lo que han
propuesto otros países del mundo, todo el mundo coincide en que sí, que el petróleo y los hidrocarburos deben desaparecer, pero eso tiene que ser muy a escala, eso no puede ser, tiene que ser de un año para otro, tiene que ser muy gradual y años, porque digamos Colombia deriva su economía en un altísimo porcentaje precisamente de las energías, de los hidrocarburos y de los petróleos. Total, o sea, la economía del país, primero dependimos del monocultivo del café durante muchas décadas, ahora dependemos del petróleo y del carbón, pero lo que está planteando es que, mire, Germán, si usted hubiera escuchado el discurso, no es que Petro haya cambiado el discurso, es lo que está haciendo, es lo real. Él en sus discursos, y aquí tuve la oportunidad de que tú nos invitabas a hablar sobre las propuestas de Petro, él planteaba era que los contratos de exploración, que hay 4.000 y punta que no se han ejecutado. Hombre, no tiene sentido dar más contratos de exploración cuando ya se han entregado y nadie los ha ejecutado o se hacen los locos para ejecutarlos, que es un negocio, Germán, es que... Lo que pasa es que eso va gradualmente también. Pero es un negocio, Germán. Cumplir con los contratos de manera inmediata es bien complicado. No, pero por lo menos que diga uno, vamos de la exploración, vamos... Un pozo petrolero. Sí, correcto. Y claro, sus gastos. Claro. Pero mira, lo que... Y aparte de eso está seccionado por el Estado. Claro. El Estado es el que escoge los sitios. Gradual. Que está gradualizado. Que se pueden, entonces el terreno no es fácil. Y llegar a muchos de esos sitios... No, estás equivocado, Julián. Complicado. El Estado no secciona. Mira, tú pides, con base en los títulos mineros, hay sectores. Yo, por ejemplo, este fin de semana, voy para Montelíbano, a una parte donde explotan carbón a mirar un tema que estamos trabajando de investigación. Entonces, no es el Estado el que dice en tal parte, no, es aquella persona que de pronto tiene la posibilidad de entender que allí hay carbón, solicita un título minero, solicita una licencia de exploración y esa licencia de exploración le va a permitir después explotación. Lo que te quiero decir que esa licencia de exploración con el conocimiento del territorio donde hay, le voy a poner este ejemplo, Julián, sí. En Risaralda, en Belén de Umbría, el 85% del territorio de Belén de Umbría ya tiene títulos mineros y zonas de exploración para explotación minera. Lo que pasa es que la gente se juntó, hizo unas reuniones y le está pidiendo al gobierno nacional. Eso lo dio el anterior gobierno. Entonces, indudablemente que lo que se pretende es también en la parte económica, Germán, que es importante, pero conjugar el efecto de que como Petro y el gobierno habla de Colombia, potencia mundial de la vida, defender la vida como elemento primordial. Pero lo que sí está claro, y lo ha dicho Ecopetrol esta semana, es que de cada 10 pozos petroleros explorados, apenas el 20-30% son exitosos. Claro. Esos son albures de la economía. Usted monta un negocio y el negocio se puede quebrar o el negocio puede ser exitoso. 20 o 30 exitosos a 2 o 3, pero el resto, un daño al medio ambiente. Total, por eso se prohibió el fracking, que es una de las políticas que Gustavo Petro, mucha gente salió a criticar y desafortunadamente, repito, Julián, la economía, muy bacana, yo soy economista, muy bacano el dinero, muy chévere, bacano para pasear, para mejorar las condiciones de mucha gente, pero cuando usted habla por ejemplo, ahora que hablaba de la economía del Bitcoin y de todo eso, ahí es donde uno dice verdaderamente esa contracción monetaria que se genera a través de la regulación que se da del dinero por la banca central, lo que ha hecho Estados Unidos, contraer la economía del mundo a cambio de su éxito particular, porque usted mismo lo sabe, Julián, como persona que hace aportes dentro de sus educandos para que conozcan verdaderamente temas de la economía. La historia de eso es que empiezas con final de la Segunda Guerra Mundial. Sí, y claro. Todos creemos que la Segunda Guerra Mundial la ganan los rusos, pero realmente no la ganaron los rusos, la ganaron fue los banqueros. Es que fue el sistema financiero mundial. El sistema financiero patrocinó tanto a los aliados como a los rusos, como a los alemanes. Los financió a los tres. Como los grupos económicos en Colombia, a los presidentes. Con caras juego yo y con sellos pierde usted. Exacto. Entonces, al financiar a los tres bandos, pues ellos ganaron. Y cuando se sentaron a hacer la repartición del planeta, pues quienes fueron realmente los que decidieron quiénes iban a hacer commodities, que nos tocó a nosotros en Latinoamérica, quién iban a ser industriales y el dinero con el cual iban a recuperar Europa. Entonces, Julián, con esa teoría... Eso fue eso. Y lo peor, lo que le ha pasado, el nacimiento de la banca, del FMI. Con eso, pero mira, por ejemplo, yo me sorprendo cada vez que hablo contigo, porque es que tú tienes unos conceptos claros, pero defiendes lo contrario de efectos claros. O sea, yo soy empresario y el sector financiero muy bacano, muy chévere, pero el sector financiero o el mundo es manejado por el dinero,
por la riqueza y la acumulación del dinero de todos los sectores. Ahorita escuchaba a Germán la manera, y eso Germán lo tomó el criterio de estudiar e investigar. Es un tema que todo el mundo, la gente, la mayoría los conocemos quienes leemos, pero mucha gente no sabía eso. Muy importante lo que plantea Germán y a los oyentes que lo escuchan. Entonces yo cuando escucho tus teorías, yo siempre me voy preguntándome por el camino de aquí para Pereira, digo, hombre, Julián dice unas cosas, pero yo no sé si en su interior verdaderamente las cree. Ocurre esto. En cambio yo sí las creo y las practico. Ocurre esto, don Oscar. Usted sabía. Ah, ¿sí? Muy claro. O sea que el hombre es ateo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Usted sabía que dentro del capitalismo la banca no es apreciada? No, es que el capitalismo no existe. No, el capitalismo existe. Usted nace con capital. El No, primer no. capital que usted nace. Yo vengo desnudo, yo no nazco Sí. con nada. Don El Oscar. capitalismo existe en el momento que Don aparece la Oscar, propiedad pero privada. usted nace con un capital básico. Sea La que, vida. sea que corre más rápido, sea que habla mejor, sea que es mejor estudiando, sea que es más hábil haciendo algo. Esa habilidad es su capital primario. Y esa habilidad... Uno no nace caminando, ni nace Bueno, hablando, ni nace... pero digamos que una de sus habilidades es que va a correr más rápido que los demás. ¿Sí me entendés? O una de sus gatea, habilidades, o o es gatea más que rápido que tiene más habilidad con a las medida manos. que va aprendiendo. No, la mayoría de los seres humanos tenemos ciertas habilidades y nacemos con Y ellas la pregunta, y entonces, las vamos. ahí en Ese ese es- tema de la alimentación, entonces, ¿qué sucede ahí cuando un niño no tiene que comer? Vamos a esto. La mayoría de los seres humanos nacemos, o casi todos Sí. nacemos con un capital primario, o vamos creando ese capital. Esa es la base del capitalismo, porque usted a medida que usted crece, a medida que usted se va haciendo mayor, usted tiende a capitalizar esa aptitud que va creciendo. Entonces el capitalismo nace de esa aptitud para defenderse frente a la vida y frente al entorno que usted tenga. Entonces, al momento de cuando usted dice que el capitalismo no existe, no, es que capitalizar es lo que hacemos todos los seres vivos en este planeta, inclusive los árboles, capitalizan luz, todos tratamos, y es una de las leyes de la vida, y es tratar de generar o ahorrar energía. Pero vamos al tema de los bancos. Resulta que dentro del capitalismo o dentro de la derecha, porque pues aquí en Colombia no, como lo hemos hablado, no siento o hemos visto que la derecha realmente nunca nos ha tocado, los bancos no son agraciados. Dentro de la derecha la deuda no es aceptable. Dentro de la derecha lo que existe es el ahorro del trabajo. ¿Sí me entiende? Y usted es construir vida y capital y construir todo su entorno y mejorar todo su entorno a partir del ahorro, no de la deuda. La deuda nace a partir de eso que hablábamos después de la Segunda Guerra Mundial, después de que empiezan a hacer el Banco Mundial, se crea el Banco Mundial y empiezan a generar la deuda del mundo, el planeta entra en un sistema que se llama el keynesianismo y es papá-estado. Y centralizamos toda la deuda a partir de un Banco Mundial. Esa es la historia, pero eso no tiene nada que ver con el capitalismo. Resulta que desde hace muchos años nos dicen que el capitalismo son los banqueros, que el capitalismo no. Acuérdense, todos los abuelos a nosotros como hemos educado que nos decían trabaje y ahorre, nunca nos decían trabaje y endeúdese. La deuda es algo que nace a partir de 1900, fuerte en Colombia o en el mundo nace a partir de 1930, inclusive. Para hoy había preparado más o menos un tema que era el tema del control de los precios, y analizando la historia del control de los precios me doy cuenta que inclusive la misma Roma, cuando cae en inflación o cuando tiene problema de inflación Roma, cuando tuvo el problema de inflación China, estamos hablando de 600, 400, 300 años antes de Jesucristo, ellos tampoco acudieron a la deuda, porque no tenían el entorno como nación de tener ese nivel de deuda grande, y aparte de eso Roma, pues a quién le iba a pedir deuda. ¿Cuál es su teoría, No tenían Julián, bonos, no tenían nada de eso. con respecto al control de precios? ¿Cuál es su teoría de lo que está pasando hoy en Colombia? Yo le digo antes Porque de en que Colombia Julián, hay un intento de control de precios. yo quiero decirle Sí. antes de que Julián, porque Julián, yo ya sé lo Ya que le va a conoce el responder. discurso, No el discurso, su pensamiento, pero como usted dice, gracias a Dios es ateo. Soy epicurista. No, mira, acaba de Gustavo Petro decir lo que yo siempre he sostenido, mira, es decir, el día en que el Estado o el papá gobierno, como lo plantea Julián, intervenga verdaderamente en el control de precios, lo acaba de decir Gustavo Petro ayer o antier, mire lo que pasa con la carne. O sea, los frigoríficos. Los frigoríficos los manejaban los municipios, ¿te acuerdas, Germán? El matadero, mataderos municipales, se hacía el proceso. Llegó el momento de la mafia y la mafia se apoderó de todos los mataderos porque es un negocio bastante interesante y
Si miran el frigorífico aquí, no sé si le puede costar a uno algo, pero el frigorífico de la Virginia, el frigorífico de allí, el sector, el de Combi, todos esos frigoríficos, y se va a Cali, uno que yo que conozco por mi labor de mi empresa, todos son de la mafia. Entonces, esa gente, y lo dijo Petro ayer, y lo dijo antier, o ayer o antier, ellos están controlando el precio, por eso el precio de la carne, porque están colocando el precio del valor de la carne competitivo con el precio de exportación, entonces está llevando, ¿y qué dijo Petro? No, vamos a regular y vamos a mirar y vamos a descentralizar ese monopolio. Que me parece muy peligrosa. Espera, yo ya termino. El tema de volver a los mataderos municipales. Es que el tema no es ese, Germán, el tema no es volver a los mataderos municipales, sino democratizar. Lo dijo textualmente, hay que regresar a los mataderos municipales. Pero democratizar. Pero yo les tengo todavía este fondo más. Es que los mataderos municipales, la consecuencia de la vigiato, de la insalubridad. No, es complicado. Hermano, porque a mí casi me cuesta la vida eso acá en Dos Quebradas, cuando me tocó llevar 7, 8 mataderos al central, al que crearon el frigorífico de Santa Rosa. No, de Santa Rosa no, aquí de Curtimbres. Curtimbres, el de, sí. Pero, el de Frigotuna. Pero esto tiene un punto más de fondo, más de raíz. Y es algo que es un patrón que cuando usted lee la historia, que cuando usted lee sobre esos libros de economía, cuando usted lee la historia de las naciones, se da cuenta que cuando este tipo de pensamiento llega al poder, lo primero que se genera es una inflación. ¿La inflación qué es lo que genera? Subida de precios. Después de que sube precios, sale el gobernante, sale el jefe de turno a decir que no, hay que controlar los precios. Venga, pero es que usted ya viene de generar una inflación. ¿Quién la genera, Julián? Él ayudó. Petro asumió el 7 de agosto. Sí. Venía una inflación galopante porque venía presentándose eso. Y después del 7 de agosto, como ya es que pasábamos una cubeta, le voy a poner este ejemplo, Julián, una cubeta de huevos valía 6.000, 8.000 pesos. Y de un momento a otro pasó a 16.000. El pollo valía 8.000 pesos el kilo y pasó a 16.000. No solamente con la época de la pandemia, sino se fue generando. Y llegó el momento que la carne, un kilo de carne buena, valía 22.000, ahora vale 40.000. Entonces. Pero es que tenemos. Pero espérate, yo termino y concluyo la idea. O sea, la culpa se la han asumido y la mayoría. Hombre, eso es lo que yo no comparto, que es que Petro, no, es que es un proceso económico que se ha dado en el control de los precios. Mire, Julián. Dos puntos. Primero, qué pena interrumpirlo. Sí. Primero, en lo que te estoy hablando es un patrón. Petro pertenece a una forma de pensamiento. Y esa forma de pensamiento, cuando llega a todos los países, el patrón es el mismo. No hay diferencia. Entonces, si usted a mí me dice que esto no ocurre o que es algo que no tiene prueba de él, tendría que desvinculármelo sobre esa misma forma de pensamiento de lo que ocurre en los otros países. Sí. Dos, la subida del dólar no sale cuando Petro es presidente, estamos hablando desde cuando es elegido. Y desde ahí para atrás el miedo o la inflación que venía teniendo el dólar, o la subida del dólar venía teniendo, era por el miedo de las propuestas que él tenía y que se sabía que él podía ser presidente porque venía con mucha fuerza. ¿Quién genera ese miedo? ¿Los medios? No, lo genera él con las políticas que está proponiendo, porque es que como te digo, Oscar, esas políticas ya se han vivido en otros países y los resultados son los mismos. En Argentina, cuando subió los kirchneristas, hace como 4 o 5 años fue que se les ocurrió también controlar la carne. Hasta hace 10 años, en el 2010, 2011, Argentina era el mayor productor, era el que le entregaba la carne a McDonald's. Sí. Vaya a ver si el argentino ahorita puede comprar carne. Sí, claro. Pero yo creo que la van a elegir. De ahí viene la luz de Latinoamérica, viene Milei para presidente, pero Julián, eso es otro tema. Pero es esto, don Oscar. ¿Por qué ven que este tipo de medidas destruye la economía de otros países? Se está aplicando en este país, vemos que el camino que estamos siguiendo es el mismo. ¿Y por qué se tiende a defender este tipo de ideas? O sea, cuando hablamos de controlar la carne, cuando hablamos de hablar de controlar los frigoríficos, ¿qué le estamos diciendo a la gente? Que vamos a destruir una mafia, la vamos a ampliar. Pero entonces, ¿cómo vamos a garantizar de que le llegue a la gente carne de calidad? Si lo que tenemos en la historia es que cuando el gobierno o el Estado controla los precios, lo que genera es escasez. No comparto ese criterio. O deme el dato en donde el gobierno ha podido generar los precios, controlar los precios, donde genere abundancia. Lo que pasa es que el control de precios se ejerce de acuerdo a la oferta y la demanda y el control que tenga el Estado para que esa oferta y ante todo la oferta sea una oferta sensible al manejo de los precios, porque es que la oferta la da el mercado,
en el sentido de yo poder ofrecer un producto que yo pueda hacer. Voy a poner el ejemplo de lo que usted hablaba ahora de las pensiones, de lo que usted decía ahora. Hubo 25 billones de pesos, usted acaba de decir ahora, 25 billones de pesos que se esfumaron dentro de los fondos privados de pensiones. Y me decía, es que la plata la tienen invertida, sí, la tienen invertida al Sarmiento Angulo, la tiene para que haga, porque son los mismos dueños los que manejan eso. Pero en el control de precios de la economía hay una teoría básica que es, si el Estado regula, que es lo que no le gusta a la gente, regula, esos precios se convierten en un Estado intervencionista. Pero si deja la libertad, es un Estado capitalista y de libre inversión. Oscar, Julián, todos sabemos que el mejor control de precio es la libre competencia. Claro. Claro, cuando usted genera libre competencia. Pero sin monopolio. Pero sí, por eso. Sin Por monopolios. eso, libre competencia. Pero ahí no, Germán, Pero es que si aquí en hay este país no la hay. Si hay monopolio, tiene que intervenir el Estado. Claro, porque hay correcto, monopolio. Ahí Pero es. si hay una aerolínea Total. la aerolínea entonces Claro, les da la gana. claro, Pero claro. si hay varias Sí, aerolíneas, esa es hay la realidad. competencia, Correcto. el precio tiene que disminuir. Claro. Entonces, don Oscar, teniendo en cuenta eso, la propuesta de Petro no está bien. La propuesta de Petro tiene que ser para incentivar la competencia en los frigoríficos, creando frigoríficos. Fue lo que él dijo. No, porque él está abriendo es mataderos. Él No, quiere que la gente volvamos vuelva a la época, a no, la de época donde pronto- se lleva el animal a un planchón, de pronto se él se sacrifica, se corta Julián, y se no vuelve. pongamos, no. Es decir, yo creo que la expresión que él dijo es esa referencia. De pronto lo pudo haber dicho como mataderos en la parte. lo dijo literal. No, sí, lo dijo mal. Él tenía Pero- que haber dicho. pero lo dijo tomémoslo mal, en cuenta, sí. Porque Sí. si él dice, Sí, estoy de acuerdo. vamos La palabra. a generar unos frigoríficos Correcto. en cada municipio con correcto. todas las condiciones técnicas de Total. salubridad. Es correcto. Lo que llamábamos antes mataderos Sí. municipales, pero hoy modernizados, tecnificados, Total. es muy distinto. Es la forma de que lo dijo, Es muy distinto. pero el enfoque es lo que Pero está no. planteando. Bueno, Entonces el enfoque enséñele a sería hablar, entonces. lo siguiente. Hay que llamarle la atención a Gustavo. Llámele la atención. ¿Cómo se alivia ese tipo de cosas? Es o bajándole los impuestos al sector, tal y como está haciendo con ciertos insumos para la agricultura, ¿cierto? Y lo que acaba de hacer con financiando nuevas líneas de inversión o Total. tecnología dentro del sitio. No abriendo los campos para que entren de pronto o para bajar la calidad del producto. ¿Sí me está entendiendo Sí, lo que trato de no, decir? yo Entonces, estoy pero de- el enfoque de él es que los pueblos abran nuevos sitios, no incentivar la producción. O sea, ahí se está contradiciendo usted un poco. Sí, porque una cosa es la No, comercialización. Una cosa es, y otra una cosa es yo atacar la producción. mafia de frente y decirle, no, venga, es que yo como Estado voy a hacer esto, voy a controlar el precio, o le voy a abrir estos sitios a decir, no, yo voy a incentivar la competencia y para eso voy a bajar este impuesto y ahí, o voy a Julián, generar estos recursos Lo que para tiene eso. que hacer el presidente también es desarticular las mafias que hay, los carteles que hay, Pero el cartel de la papa, el cartel de la cebolla. Total. Y pare de No, contar es que, con los carteles de perdón, los Germán. quesos. Mire, El del pañal. le el voy a pañal, todos contar son una carteles. cosa, Julián. Tuve la oportunidad de tener una bodega en Mercasa y le cuento pues que ahí escucha uno las tristezas del agricultor, del campesino. Entonces son teorías que verdaderamente son muy interesantes. Yo sé que Álvaro nos corta porque es el director de este programa. Oye, Un entonces, tema muy doctor apasionante, un tema No, muy, pero coordinador. vamos a comerciales. un tema muy apasionante, pero Ah. para que en otro tema podamos hablar. Yo lo que quiero invitarte a todos y al oyente y al que nos ve, es que no miremos lo de Gustavo Petro. Mire, con una sola palabra que dijo, ya todo el mundo está presumiendo lo que no va a suceder. Invitarlos a que reflexionemos. Sí, se equivocó de pronto al decir mataderos, es lo que quiso decir, y yo sé que es un hombre muy inteligente. De pronto no conoce como yo que debe ser un frigorífico. O sea, ya el matadero es la palabra que tradicionalmente, Petro tiene 60 y punta años, era conocida. Cuando usted habla de matadero, la gente lo refiere así. Julián. Bueno, Yo- a ver, Don Álvaro. 30 segunditos para que remate pues ahí, Julián. No, pues ya para despedirme, yo lo sigo insistiendo en el mismo tema. El miedo que ocurre con el presidente que tenemos actualmente en Colombia es por lo que hemos visto de ese tipo de políticas en otros países. Todos lo hemos visto por la noticia, lo hemos visto por internet, qué es lo que ocurrió en Argentina, qué es lo que está ocurriendo en Chile.
qué es lo que ocurrió en Perú cuando se subió su presidente, qué es lo Y que ha en ocurrido en Brasil, otros países. ¿qué pasó en Brasil? En Brasil, en la primera de Lula, Brasil Disminuyó 30 millones de pobres. pero salió eso del es BRIC, otro tema. eso es otro sí, tema. eso va a ser Y otro yo con tema eso largo, pues, ya sí. me despido. Y el teléfono, Don Oscar, Julián. Yo también me muchas despido, gracias. muchas gracias a todos. ¿El teléfono cuál es? Bueno, esto pasó hoy muy rápido. 323-510-4542 para las personas que quieran comunicarse conmigo para el tema de criptomonedas o si quieren hacer el curso y aprender a cómo comprar y vender criptomonedas. 23-510-4542. Y don Julián y Oscar. Oscar. El muchas no, el gracias. teléfono mío es para que la gente apoye nuestras políticas y propuestas de este gobierno que ayudamos a elegir, que es el Pacto Histórico 310-377-0017, y construyamos territorio y llevar las propuestas al Plan Nacional de Desarrollo. 8 de la mañana, 2 minutos. Ahora puede realizar todos sus trámites en nuestra nueva